Saludamos cordialmente desde Granada, desde el Centro Federico García Lorca, a nuestros amigos y amigas de la ciudad de Leiría, de la ciudad UNESCO de la música, a la que felicitamos por haber sido designada por la UNESCO como ciudad creativa. Un abrazo afectuoso desde la ciudad hermana de Granada, ciudad de literatura UNESCO, desde 2014. Saludos cordiales también para nuestra amiga Celeste Afonso y a todos los amigos del Festival Internacional de Poesía de Leiría, Ronda Poética. Estamos encantados de poder participar en este festival internacional, gran festival portugués, con algunos de los mejores exponentes de la poesía en nuestra ciudad, como son Marga Blanco, a mi derecha, y José Carlos Rosales, a mi izquierda, a los que agradezco especialmente el gran esfuerzo que han hecho para poder estar aquí acompañándonos en esta sesión de lectura especial y personal de poemas de Federico García Lorca, de nuestro gran poeta universal Federico García Lorca. Sin más, voy a decir unas breves palabras sobre ellos y les dejo la palabra, que es lo importante, escuchar sus voces y su lectura personal de nuestro gran poeta. Tenemos a la derecha, como digo, a Marga Blanco. Ella nace en Granada en el año 1973. Ella es filóloga y es profesora de lengua y literatura en educación secundaria. Ha publicado varios libros de poesía. Comenzó con un libro llamado En un continente cualquiera, de 1995, que además fue finalista del premio Federico García Lorca de la Universidad de Granada. Después ha publicado A cierta distancia, en el año 1998, y Mirando pájaros, libro de 2003. También es autora de la selección de artículos publicados en prensa Ojo a Visor y del volumen didáctico dedicado a la poesía de Luis Rosales, Cosas que yo más quería, de 2010. Ha dirigido la prestigiosa revista Letra Clara de la Facultad de Letras de la Universidad de Granada y ella es una gran especialista también en Federico García Lorca. Muy buenas, Marga, muchas gracias por estar aquí, es un honor, gracias. A mi izquierda tenemos a José Carlos Rosales, uno de nuestros grandes poetas, a quien desde ahora mismo le doy las gracias por su participación. Muchas gracias, José Carlos. Bien, José Carlos Rosales nace en Granada en 1952. Él es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Granada y algunos de sus libros son El precio de los días, publicado en Renacimiento en 1991, con El horizonte, publicado en Huerga y Fierro en el año 2003, obtuvo el premio de poesía Ciudad de San Fernando y con Poemas a Milena, en Pretextos 2011, el Premio Internacional de Poesía Gerardo Diego. Si quisieras, podrías levantarte y volar, es un libro suyo publicado en Barleyville en el año 2017 que obtuvo el premio al mejor libro de poesía de ese año, otorgado por Estado Crítico. Su último libro de poemas publicados es Años larguísimos, Fundación Huerta de San Antonio de 2019, y también son suyos Libro de faros, una antología poética con estudio preliminar sobre la figura del faro en la literatura hispánica, Memoria poética de la Alhambra, selección de poemas en lengua española relacionados con la Alhambra y con el Generalife, y A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, una antología que explora las relaciones entre poesía y dinero, recientemente publicada por José Carlos Rosales. Muchas gracias a los dos, a José Carlos y a Marga, y comenzamos. Buenos días. Quería en primer lugar daros las gracias por estar ahí al otro lado, amigos de Leiría. Gracias al Festival Internacional Ronda Poética, gracias al Centro García Lorca por poder estar aquí y especialmente a Granada Ciudad de Literatura UNESCO, como no a Jesús Ortega, que ha considerado que tengo algo interesante que decir sobre mi lectura personal de Federico García Lorca. Voy a empezar con un poema. Va a resultar un poco pedante quizá lo que vaya a decir, pero yo aprendí a leer con Federico García Lorca. Yo leí en alguna biografía que alguien había aprendido a leer con el Quijote. Voy a explicarme mejor. Yo aprendí a leer con Federico García Lorca porque en primaria, durante un verano en el que había olvidado todo lo aprendido durante el parvulario, fue el primer poema que vi en el libro, que me pareció maravilloso, y con Lorca y con las fábulas de Esopo fue con lo que empecé a leer. Yo tengo además el convencimiento de que quien sabe leer poesía sabe leer cualquier texto literario, y fue con este poema con el que, como digo, me sentí cercana a la lectura. A Mademoiselle Teresita Guillén,
tocando su piano de 6 notas. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantaritos blancos. Han perdido sin querer su anillito de desposados. ¡Ay, su anillito de plomo! ¡Ay, su anillito plomado! Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros. El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso. Miradlos, qué viejos son los lagartos. ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, ay, cómo están llorando! Dentro de esta colección de poemas escritos para niños hay algo que me fascina, y es que todos esos poemas y todas esas obras dedicadas a niños las puede leer un adulto emocionándose siempre. Eso es algo que tenemos que tener siempre presente, ¿no? cuando leemos algo que se supone que es literatura infantil. Hay un poema en esta línea que se titula Canción tonta, y que dice así: Mamá, yo quiero ser de plata. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, yo quiero ser de agua. Hijo, tendrás mucho frío. Mamá, bórdame en tu almohada. Eso sí, ahora mismo. Creo que no se puede decir más en tan pocas palabras. Y este es el primer encuentro que tuve con Federico García Lorca. Luego fueron otros, y a través de otras cuestiones hay unos poemas que siempre me marcaron, que fueron todo lo relativo a su infancia, precisamente, a una infancia marcada por la Vega de Granada, marcada por un territorio que es un campo agrícola y que es un territorio local, pero que a la vez es algo universal. Yo he defendido fervientemente la Vega de Granada. No sé si quizá porque he vivido junto al río y junto a esas vaquerías que estaban ubicadas en la Vega, quizá porque he visto alguna vez una oropéndola, porque he cogido cardos en el río, porque me he acercado a la huerta del Tamarit, o porque simplemente me he ido a la Alameda a guarecerme en la sombra en verano. Pero el caso es que la Vega de Granada, de una forma u otra, es fundamental para él en su infancia, y para todo aquel que se acerca a su obra aparece, como se dice ahora, de forma transversal en cada uno de sus libros. Voy a leer un poema que tiene que ver con la Vega y que a mí me parece un poema maravilloso, titulado De otro modo. Está en Canciones y está dedicado a Rafael Alberti. La hoguera pone al campo de la tarde unas astas de ciervo enfurecido. Todo el valle se tiende, por sus lomos caracolea el vientecillo. El aire cristaliza bajo el humo, ojo de gato triste y amarillo. Yo con mis ojos paseo por las ramas se pasean por el río. Llegan mis cosas esenciales, son estribillos de estribillos, entre los juncos y la baja tarde. Qué raro que me llame Federico. Hay un tema también en estos poemas que son de la Vega, que es el tema de la identidad, que posteriormente vemos cómo se agudizan en otros libros posteriores y que a mí me parecen magníficos. Otro de los poemas que no puedo dejar de pasar por alto, por no pasar ese libro, porque fue tan criticado, ¿no? Se le criticó a Lorca, se le puso de putrefacto, de cateto, de provinciano, y sin embargo a mí me parece un libro magnífico, que recoge una tradición del romancero maravillosa, y que cada vez que estudio el romancero viejo tengo que acercarme a este romancero nuevo con Federico García Lorca. Me hizo gracia, voy a contar una anécdota, que hace poco en una clase con mis alumnos en tutoría yo les pongo la música para que conozcan música, quizás no estén lejanos por edad, y ellos también me proponen a veces algunos temas musicales.
Me propusieron el de un joven cantante que está ahora de moda y me hizo gracia que estuvimos desmontando, otro alumno y yo, aquella letra de aquella canción. Y me dijo, no se preocupe, profesora, que vamos a poner una canción que le va a encantar la letra. La letra del poema no era otra que la del romance de la luna luna y claro, la letra efectivamente llevaba razón a aquella niña que también tenía, en cierto sentido, su criterio, citándola como una letra magistral. Yo voy a leer un poema, otro poema, que se titula La casada infiel y que me sirve muy bien también para quitar esa idea de que el poeta es el que es la voz del poema, porque nada tiene que ver el gitano del texto con unos roles machistas, jugando con esos roles que tiene, y me sirve para ver que efectivamente la poesía es otra cosa y que además el romance aquí con el qué inicial, el diálogo que se establece con un posible público, bueno, pues todo eso me sirve para comentar muchos temas que son interesantes. No olvidemos, por supuesto, las metáforas, que nada tienen de catetas, sino que tienen además unos elementos surrealistas que son magníficos. La casada infiel, a Lidia Cabrera y a su negrita. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir, por hombre, las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Bien, como vemos o como podemos apreciar, de provinciano creo que en estos poemas no hay absolutamente nada. Voy a seguir con los poemas que he seleccionado. Ahora a continuación voy a leer un poema que pertenece a un libro que me parece uno de los libros de la historia de la literatura universal mejor escrito. Ese libro no es otro que Poeta en Nueva York, y es un libro Poeta en Nueva York al que yo le tengo especial devoción, que me ha acompañado en muchos de los viajes que he hecho. A mí me parece realmente este libro un libro de viajes, un libro pero de un viaje real, de un viaje donde se produce un viaje físico y un viaje interior, donde ese viaje físico que te lleva a un sitio donde te encuentras solo te hace verte rodeado de muerte, de la soledad, de la multitud que vomita, y un viaje que yo creo establecí siempre como un viaje que hice yo la primera vez que viajé sola, que viajé a ultramar, que me fui a Argentina, a Buenos Aires, allí estuve una semana sola, luego me fui a Santiago del Estero, conocí el folclore, conocí también al indígena y me sentía también muy cercana a esa imagen de Lorca saliendo de una ciudad pequeña como Granada y acercándose a los negros en Harlem. Y bueno, ese conocimiento del folclore indígena, de un sitio
por otro lado, realmente pobre, ¿no? Como me dijo alguien a quien yo intenté alabar el lugar, que me dijo, este sitio simplemente es feo y pobre, ese sitio del norte de Argentina, que no era otro que Santiago del Estero, donde desde luego había también cosas maravillosas, y yo noté esa zanja o esa brecha que se abre cuando uno viaje. Por supuesto, no hace falta hacer un viaje de ultramar para sentir esto. Voy a leer el poema y luego voy a comentar otras cosas que me parecen fundamentales de él. Y dice el poema así: grito hacia Roma, desde la torre del Chrysler Building. Manzanas levemente heridas por finos espadines de plata, nubes rasgadas por una mano de coral que lleva en el dorso una almendra de fuego, peces de arsénico como tiburones, tiburones como gotas de llanto para cegar una multitud, rosas que hieren y agujas instaladas en los caños de la sangre, mundos enemigos y amores cubiertos de gusano caerán sobre ti. Caerán sobre la gran cúpula que unta de aceite las lenguas militares, donde un hombre se orina en una deslumbrante paloma y escupe carbón machacado rodeado de miles de campanillas. Porque ya no hay quien reparta el pan y el vino, ni quien cultive hierbas en la boca del muerto, ni quien abra los linos del reposo, ni quien llore por las heridas de los elefantes. No hay más que 1 millón de herreros forjando cadenas por los niños que han de venir. No hay más que 1 millón de carpinteros que hacen ataúdes sin cruz. No hay más que un gentío de lamentos que se abren las ropas en espera de la bala. El hombre que desprecia a la paloma debía hablar. Debía gritar desnudo entre las columnas y ponerse una inyección para adquirir la lepra y llorar un llanto tan terrible que disolviera sus anillos y sus teléfonos de diamante. Pero el hombre vestido de blanco ignora el misterio de la espiga, ignora el gemido de la parturienta, ignora que Cristo puede dar agua todavía, ignora que la moneda quema el beso de prodigio y da la sangre del cordero al pico idiota del faisán. Los maestros enseñan a los niños una luz maravillosa que viene del monte, pero lo que llega es una reunión de cloacas donde gritan las oscuras ninfas del cólera. Los maestros señalan con devoción las enormes cúpulas ahumadas, pero debajo de las estatuas no hay amor. No hay amor bajo los ojos de cristal definitivo. El amor está en las carnes desgarradas por la sed, en la choza diminuta que lucha con la inundación. El amor está en los fosos donde luchan las sierpes del hambre, en el triste mar que mece los cadáveres de las gaviotas y en el oscurísimo beso punzante debajo de las almohadas. Pero el viejo de las manos traslúcidas dirá: amor, 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 aclamado por millones de moribundos. Dirá: amor, 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 entre el tisú estremecido de ternura. Dirá: paz, 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 entre el tirite de cuchillos y melenas de dinamita. Dirá: amor, 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 hasta que se le pongan de plata los labios. Mientras tanto, los negros que sacan las escupideras, los muchachos que tiemblan bajo el terror pálido de los directores, las mujeres ahogadas en aceites minerales, la muchedumbre de martillo, de violín o de nube, ha de gritar aunque le estrellen los sesos en el muro, ha de gritar frente a las cúpulas, ha de gritar loca de fuego, ha de gritar loca de nieve, ha de gritar con la cabeza llena de excremento, ha de gritar como todas las noches juntas, ha de gritar con voz tan desgarrada hasta que las ciudades tiemblen como niñas y rompan las prisiones del aceite y la música. Porque queremos el pan nuestro de cada día, flor de aliso y perenne ternura desgranada, porque queremos que se cumpla la voluntad de la tierra, que da sus frutos para todos. Hay algo que estremece enormemente en este poema, ¿no? Esa repulsa hacia el catolicismo rancio, hacia la hipocresía, hacia el Papa y el Vaticano haciendo tratos con Mussolini, esa repulsa que desgraciadamente él no pudo ver, que se podía haber hecho posteriormente también, ese silencio ante el holocausto de la Iglesia, de los que están arriba, ¿no? Y luego, por otro lado, esa metáfora maravillosa, ¿no?, de la choza diminuta que lucha con la inundación. Eso precisamente lo conocí en ese viaje del norte de Argentina, ¿no? Esa imagen del dolor de la parturienta. El amor está en esas cosas, ¿no?, en el dolor, en el grito,
a mí me parece que es un magnífico poema y que además tiene todos los elementos y todo, por un lado es el poema revolucionario de un poeta que decía que no entendía ser poeta sin ser revolucionario, y por otro lado todas esas ideas que había ido tomando de la institución libre de enseñanza, que no eran otras que de un laicismo, y donde desde luego aparecen elementos cristianos solamente enfocados desde el humanismo, ¿no? Hay imágenes que son poderosísimas, la imagen del sol entre las montañas, como dibujan, ¿no? Como se ha dibujado desde hace mucho tiempo la imagen de Dios, ¿no? Que casi la puedes estar tocando y viendo y rememorando, porque ha sido una imagen muy repetida a lo largo de la historia. Yo voy a leer aparte otro poema de un libro que me atraviesa muchísimo, y que es un libro el de los sonetos. Hay algo en Lorca y en toda su poesía, ¿no? que también aparece, que es el erotismo, el amor. Estoy acordándome de la exposición Jardines deshechos aquí en el Centro Lorca de Christopher Maurer, con tantos elementos y tantos poemas sexuales, eróticos e impresionantes. Y estoy pensando en un poema que a mí me gusta mucho, que dice: el poeta pide a su amor que le escriba. Amor de mis entrañas, viva muerte, en vano espero tu palabra escrita, y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo sin mí quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte ni conoce la sombra ni la evita. Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí, rasgué mis venas tigre y paloma sobre tu cintura, en duelo de mordiscos y azucenas. Llena pues las palabras mi locura, o déjame vivir en mi serena noche del alma, para siempre oscura. Hay en este poema una fuente muy importante, que es la de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Hay una serie de paradojas que son completamente renovadas. Hay también un conocer el cantar de los cantares, ese libro perteneciente a la Biblia que es de un erotismo impresionante y que solo si te acercas a él puedes entender a los místicos de algún modo. Y bueno, yo quiero sobre todo dejar claro que si hay algo en Lorca es el conocimiento de la tradición. Es que Lorca conoce las tragedias y por eso puede hacer los dramas que hace. Es que Lorca conoce el romancero, conoce las fábulas de Esopo, conoce las canciones, conoce a los románticos, conoce a poetas norteamericanos como Eliot o Walt Whitman, conoce el surrealismo, bebe de las fuentes. Yo conozco a muchos escritores que han bebido de muchas fuentes, pero la diferencia es que para beber de la fuente tienes que saber, para beber de un manantial, que no se trata solo de encontrar el agua, sino que hay que poner una hoja y una piedra encima para acceder a ese agua. Y eso lo hace perfectamente Lorca en todos sus libros. Así que con eso me quedo y espero que les haya gustado esta lectura personal. Y un abrazo muy fuerte desde aquí, desde Granada, aunque sea virtual. Así que buenos días y doy paso a mi compañero. Buenos días o buenas tardes a los amigos, a los nuevos amigos del Festival de Poesía de Leiría, Ciudad UNESCO de la Música, y muchas gracias por la oportunidad de compartir este rato de amistad y poesía y también cercanía. Luego me referiré al asunto de la cercanía. Tampoco quiero empezar a leer los poemas de Federico García Lorca sin darle las gracias a la Ciudad de Literatura UNESCO y al Centro Lorca por haber contado conmigo para esta ocasión y sobre todo haber contado conmigo en unos momentos de aislamiento, de incertidumbre sanitaria,
Por lo tanto, por todas esas razones, es muy grato para mí estar desde la distancia hablando con los amigos de Leiría. Voy a comenzar leyendo un poema del libro Romancero Gitano de Federico García Lorca, claro. Y los poemas que he escogido, los he escogido al margen de que son poemas en los que yo he aprendido mucho y son grandes poemas de la literatura hispánica, también porque en todos ellos, de un modo u otro, como ya explicaré, se ve ese aspecto o ese doble aspecto que a mí tanto me interesa de Lorca. Primero, la fusión de tendencias, de ingredientes, de corrientes, de épocas, y en segundo lugar, la voluntad de ser un poeta comunitario, es decir, un poeta común, no en el sentido de poeta vulgar, sino en el sentido de poeta que aúna o que convoca. Voy a leer el romance y luego me referiré a algo de lo que he dicho. El primer poema que voy a leer es Romance sonámbulo, del romancero gitano. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura ella sueña en su baranda, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde que te quiero verde, grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte gato garduño eriza sus pitas agrias. ¿Pero quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mocito, este trato se cerraba. Pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca, tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja, pero yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas, dejadme subir, dejadme hasta las verdes barandas, barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata, 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara, cara fresca, negro pelo, en esta verde baranda? Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos en la puerta golpeaban. Verde, que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña.
Hablaba antes de la fusión como mecánica, como una de las muchas mecánicas de la poesía de Lorca, y aquí hay una fusión entre tradición popular y tradición culta. Tradición popular porque es un romance y tradición culta porque hay, por ejemplo, no voy a citar todas las referencias cultas que hay, pero hay una referencia a la literatura culta europea, a la Ofelia de Hamlet. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. Esa es la figura de Ofelia en la tragedia, en la obra de Shakespeare. Y luego también nos encontramos la fusión entre tradición y modernidad, porque hay muchísimos elementos de honda raíz vanguardista, de honda raíz surrealista, como la higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte gato garduño eriza sus pitas agrias. Si nos imaginamos esa escena, son claramente figuraciones que podríamos filiar como surrealistas. Y respecto a la voluntad de convocar el romance, dado que estamos hablando, se podría decir que estamos hablando en Portugal, aunque yo esté en Granada, estamos hablando en Portugal. ¿Qué es el romance sino una de las señas de identidad de la literatura hispánica, de la literatura ibérica? Hay romances en la literatura portuguesa, hay romances en la literatura española. No nos desvela ahí subterráneamente que si en ambas zonas escribimos romances es porque hay algo fraterno. Lo dejo ahí, pero efectivamente hay un espacio común, como también lo hay en el espacio común del soneto. Voy a leer un soneto de Lorca, de su último libro de poemas, libro que se llamaba Sonetos, también recibe el nombre de Soneto del Amor Oscuro, en fin, un libro que no estuvo acabado. ¿Qué es el soneto sino el idioma poético de Europa? Hay sonetos en la literatura portuguesa, hay sonetos en la literatura italiana, hay sonetos en la literatura catalana, francesa. El soneto es el idioma poético de Europa, lo mismo que el romance es el idioma poético de la península ibérica. Soneto de la dulce queja. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que me pone de noche en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Este poema también tiene algún mecanismo vanguardista, pero sobre todo es un poema profundamente petrarquista, es decir, Lorca es capaz de escribir romances de tradición popular con una pedrería surrealista. También en el soneto nos encontramos la tradición culta con la tradición surrealista, con la tradición histórica, petrarquista, y tanto en esos dos registros, el del romance como el del soneto, de alguna manera, consciente o inconscientemente, Lorca convoca a la fusión de elementos, de espacios, de épocas. El tercer poema que voy a leer es La Aurora, de poeta en Nueva York, y lógicamente no voy a añadir nada después de las magníficas palabras de Marga Blanco.
Sobre todo me gusta llamar la atención sobre algo que ha dicho Marga, y es que este libro es un libro de viajes. No es un libro de un solo viaje, porque se recorren distintos territorios, sino también porque hay distintos tipos de viaje. Está el viaje físico, como ya he dicho, está el viaje interior, pero también hay un viaje poético de búsqueda de nuevas formas, de fusionarse con la literatura del territorio que se está visitando. Hay muchos mecanismos en este libro que no se habrían producido si Lorca no se hubiera dejado impregnar de la gran poesía estadounidense de finales del siglo XIX, principios del XX, empezando o terminando por Whitman. Voy a leer La aurora de Poeta en Nueva York. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. Este poema también tiene, o podría tener, otra vertiente reflexiva, que es la referencia que hace al dinero o a las monedas. Ya antes Jesús muy amablemente se ha referido al último libro que he publicado, referido a la relación entre poesía y dinero. Es una antología de poemas en lengua española, está incluido este, pero también lleva un prólogo acerca de las profundas relaciones que hay entre dinero y poesía, no solamente desde un punto de vista temático, sino también desde un punto de vista de la lógica interna. Y este verso de Lorca es muy interesante cuando dice: a veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños, porque ahí está mostrando la capacidad, entre otras muchas, de que al agruparse el dinero o las monedas en cantidades, como si dijéramos, hirientes, se convierten en enjambres furiosos que taladran y devoran la inocencia abandonada. Esto lo escribió muchísimo antes de que hubiéramos sufrido la crisis de 2008, ni que estemos a punto de que la economía virtual o las criptomonedas arrasen absolutamente con todo. Voy a volver al libro de Romancero Gitano, porque hay aquí un poema, El Emplazado, que tiene un valor añadido, y es que conecta también con las tradiciones musicales españolas, podríamos decir incluso europeas, porque a este poema le puso música el Camarón de la Isla. Yo exhorto a los que me estáis viendo, los que me estaréis viendo, que busquéis esa pieza del Camarón con letra de Lorca. El Emplazado. Romance del Emplazado. Mi soledad sin descanso. Ojos chicos de mi cuerpo y grandes de mi caballo no se cierran por la noche ni miran al otro lado, donde se aleja tranquilo un sueño de 13 barcos, sino que limpios y duros, escuderos desvelados, mis ojos miran un norte de metales y peñascos, donde mi cuerpo sin venas consulta naipes helados.
Los densos bueyes del agua embisten a los muchachos que se bañan en las dunas de sus cuernos ondulados, y los martillos cantaban sobre los yunques sonámbulos el insomnio del jinete y el insomnio del caballo. El 25 de junio le dijeron al amargo: ya puedes cortar, si gustas, las adelfas de tu patio. Pinta una cruz en la puerta y pon tu nombre debajo, porque cicutas y ortigas nacerán en tu costado, y agujas de cal mojada te morderán los zapatos. Será de noche, en lo oscuro, por los montes imantados, donde los bueyes del agua beben los juncos soñando. Pide luces y campanas, aprende a cruzar las manos y gusta los aires fríos de metales y peñascos, porque dentro de 2 meses yacerás amortajado. Espadón de nebulosa mueve en el aire Santiago, grave silencio, de espalda manaba el cielo combado. El 25 de junio abrió sus ojos amargo y el 25 de agosto se tendió para cerrarlos. Hombres bajaban la calle para ver al emplazado que fijaba sobre el muro su soledad con descanso, y la sábana impecable de duro acento romano daba equilibrio a la muerte con las rectas de sus paños. Bueno, como habremos podido fijarnos, en casi todos los poemas que he leído aparece la idea de la muerte. Claro, es un tema lorquiano, pero es un tema universal. Y de alguna manera podríamos decir que no hay una verdadera poesía de valor o de alcance temporal si no trata o si no tiene conciencia del tema de la muerte. No se nos olvide que la poesía existe porque existen los seres mortales, que son los seres humanos. Los dioses jamás escribirían poemas. El poema y la pulsión poética y la necesidad poética nace de la conciencia de la finitud. El siguiente poema que voy a leer pertenece a Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, un torero amigo, muy amigo de Lorca y de la gente del 27, que murió trágicamente en la plaza, y muchos de los poetas del 27 escribieron elegías a Ignacio Sánchez Mejías. Yo voy a leer el último poema de ese cuaderno, que se llama Alma ausente. No te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño ni la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y montes agrupados, pero nadie querrá mirar tus ojos, porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de su boca, la tristeza que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo cantaba... Me he equivocado. Leo las últimas 2 estrofas y luego tú lo casas. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de su boca, la tristeza que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace,
un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Bueno, pues hasta aquí mi selección de los poemas de Lorca. Me gusta especialmente acabar con este, porque hay un verso que podría ser pues una especie de emblema o de lema de la poesía en general o de los festivales de poesía o de esta reunión de amigos que ahora estamos celebrando en Leiría. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Es decir, cantemos a lo que no sabemos, a lo que se ha perdido, a lo que vendrá, no sabemos cuándo. Cantemos a lo que no se conoce, porque no te conoce nadie, no, pero yo te canto. Muchísimas gracias y espero que sirva para estrechar vínculos entre poetas, lectores, amigos y territorios. Gracias.